quiero invitarle que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, al capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Pueden mantener sus Biblias abiertas porque vamos a ver varios versículos de este capítulo de Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá, diciendo: contra ti viene una gran multitud al otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. El Señor añada bendición, su santa y bendita palabra. Tengamos un momento de oración. Oremos. Soberano y gran Dios, que moras en los cielos, también en medio de aquellos que invocan tu santo y bendito nombre, como lo estamos haciendo en este lugar. Sabemos, Dios, que tú estás en medio de nosotros. La presencia de tu Espíritu Santo se mueve en este lugar. Se mueve en cada corazón, en cada vida transformada por su poder. Pues, Señor, estamos aquí con el propósito de adorarte. Y de adorarte, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Como dijo alguien, no hay algo más hermoso que tú puedas escuchar que tu misma palabra. Señor, y por eso queremos, oh Dios, hablar, exponer tu palabra en esta mañana. Señor, pero tu siervo reconoce su indignidad para tomar tu santa y bendita palabra en su boca. Por lo que es necesario, Señor, que así como hiciste con el profeta Isaías, así haga conmigo. Pasa un carbón encendido por mis labios, de tal manera, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea palabra de gracia y de verdad. Señor, bendice a tu pueblo aquí reunido. Señor, y estamos aquí con el único propósito de escuchar tu palabra. Oh Señor, por eso es necesario que sea, Señor, tú quien hables, no tu siervo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amados hermanos, he titulado el mensaje de esta mañana: cuando no sabemos qué hacer. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas que, humanamente hablando, no sabemos qué hacer. Y es probable que aquí o alguien que nos esté escuchando esté atravesando por una situación, y como el pastor anunció hace un momento, hay una familia que está a lo mejor atormentada, que está triste, está pasando por un momento de tribulación, que no sabe qué hacer. Bueno, pues si es así, el mensaje de esta mañana es para mí y es para ti, porque hay momentos en mi vida que no he sabido qué hacer. Momento en que me he sentido entre la espada y la pared. Momento así que he sentido, que he pasado, que he tenido la tropa de Faraón frente a mí y por detrás el mar Rojo. Como estaba el pueblo allí acorralado, como Faraón pensaba que lo tenía acorralado. Y damos gracias al Señor por esos momentos, porque es una oportunidad para Dios glorificarse en nuestras vidas. Y un momento así fue el que pasó
el personaje de quien vamos a hablar en esta mañana. El rey Josafat. Vamos a ver, en primer lugar, en qué consistió esa adversidad del rey Josafat, donde él no sabía qué hacer. En segundo lugar, vamos a ver cuál fue la actitud que él asumió. Hay tres actitudes que él asume ante esa gran adversidad y que yo espero que cada uno de nosotros asumamos cuando estemos pasando por una situación en la cual no sabemos qué hacer. Y por último lugar, vamos a ver una aplicación práctica en nuestras vidas. El rey Josafat era uno de los reyes más piadosos que tuvo la nación de Judá. Pues como muchos de ustedes saben, a raíz de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El rey Roboam, hijo de Salomón, no pudo, el reino le quedó muy grande y no pudo manejarse como lo había hecho su padre para mantener el reino unido. Aunque todos sabemos que eso ya venía de Dios por el pecado de idolatría en que había caído su padre Salomón. Y siendo Roboam rey, pues puso una carga impositiva muy grande al pueblo y el pueblo le había pedido que la redujera, mas él no asintió el consejo de los ancianos, más se llevó del consejo de los jóvenes. Producto de eso se dividió el reino. 10 tribus, y las 12 tribus pasaron a formar lo que era el reinado del norte, y cuyo primer rey fue Jeroboam. 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, conformaron el reinado del sur, ¿verdad? Cuyo rey era el hijo de Salomón, Roboam. Ahora, nosotros sabemos que los reyes de Judá se caracterizaron, la mayoría de ellos, por ser reyes piadosos. Reyes que buscaban hacer la voluntad de Dios, aunque hubieron algunos malvados. Los reyes del reinado del norte se caracterizaron por ser reyes impíos, que cayeron en la idolatría. Ahora bien, este rey Josafat, cuyo padre y cuyo abuelo fueron reyes sumamente piadosos, que buscaron hacer la voluntad de Dios. Su padre Asa y su abuelo Abías, cuando vemos las crónicas de ellos, vemos que fueron reyes que procuraron hacer lo recto delante de Dios. Y Josafat aprendió tanto de su padre como de su abuelo. Ahora bien, no quiere decir que no cometiera sus errores, que no cometiera su pecado, pero dentro de todos los reyes que hay en la Biblia, quisiera decirle, Josafat es mi rey favorito, a pesar de su pecado. Y miren que hay muchos reyes que usted pudiera decir, no, el mío puede ser Osías, otro puede ser Asa, otro puede ser Abías, pero desde que estudié la crónica de los reyes, yo me quedé con Josafat como mi favorito. Ahora, cometió errores. Por ejemplo, recordamos esa alianza fatídica que él cometió con el rey Acab de ir a la guerra con Acab. Esto trajo mucho problema a la nación de Judá. Y él mismo casi pierde la vida en esa alianza de ir a la guerra con Acab. Lo que nos indica a nosotros, no podemos hacer alianza con los impíos. Las alianzas con los impíos siempre van a traer problemas. ¿Por qué? Porque ellos son como las olas del mar y siempre están arrojando lleno. Y no lo digo en una forma despectiva, pero la Biblia no prohíbe hacer alianza con los impíos. Naturaleza diferente. Ahora, él hizo esa alianza luego. Él hizo otra alianza con el rey Ocosías, hijo de Acab.
y construyeron unos barcos para mercadear. Dios mismo le destruyó las embarcaciones ahí en el puerto. Pero fuera de eso, de esos errores que cometió, hay aquí un rey sumamente temeroso de Dios. Hizo reformas, al igual que su padre Asa. Pero hay una situación con él. Hermano, y esto nos dice a nosotros que a pesar de que podemos ser fieles a Dios, vivir una vida piadosa, no significa de que no van a haber momentos de adversidad, no van a haber momentos de dolor en nuestras vidas. Y un día, este rey recibe la noticia de que una gran coalición, 3 ejércitos, se han unido para venir contra él. Y ya leímos eso en los versículos 1 y 2. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, los hijos de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. Y más adelante habla de lo del monte de Seir, que eran los descendientes de Saúl. Eran los edomitas. Y aquí, 3 grandes ejércitos compuestos por naciones que tenían un parentesco con la nación de Israel. Los amonitas y los moabitas eran los descendientes de Lot. Y los edomitas eran los descendientes de Esaú. Y Dios le había dado inclusive instrucciones a la nación de Israel cuando iban a la conquista de la tierra prometida, y era que no podían atacar, no podían entrar en enemistad con estas naciones por el parentesco que había familiar. Sin embargo, estas naciones no tomaron en cuenta eso y forman una gran coalición para destruir a la nación de Judá. Esto siempre ha acompañado a Israel durante toda su historia. Grandes ejércitos, muchas naciones. Por ejemplo, en el año 1966, por ahí, se formó o 67, se formó una coalición de todas esas naciones árabes, el Líbano, Irak, Egipto, Siria y Jordania, y dijeron, vamos a atacar a Israel y vamos a borrarlo del mapa, lo vamos a hundir, lo vamos a lanzar al mar. Resultado, en 6 días, Israel lo venció a todo, lo derrotó. Ahora, aquí vemos a el rey Josafat con una situación de que este gran ejército, o estos 3 grandes ejércitos vienen contra él. ¿Y cuál es la primera reacción del rey Josafat ante esta adversidad? Hermano, es una mala noticia. Él no sabe qué hacer. Siempre en esta vida vamos a recibir malas noticias. Miren, el hombre de Dios no tiene temor de las malas noticias, pero eso no significa de que no va a recibir mala noticia, como dice el salmista. No tiene temor de malas noticias. Hay alguien en la Biblia de que se hable mejor de que era un hombre temeroso de Dios, y que cuando Satanás inquirió acerca de la vida de este hombre y va y le presenta a Dios, no se encontró nada en Job. Pero solamente bastó un día para que recibiera 4 tremendas noticias. Y si trajéramos la historia para el día de hoy, imagínense los noticieros de aquí dando las primicias de lo que había ocurrido con Job. ¿Cómo diría CNN la primera noticia acerca de la tragedia que estaba enfrentando Job? Dirían: breaking news. Los sabeos atacan la hacienda de Job, roban 500 yuntas de bueyes, 500 anas y matan a sus criados. Un titular grandísimo. ¿Por qué?
Porque Job era el oriental más grande en su época. Era como si estuviéramos hablando de Elon Musk o estuviéramos hablando de Jeff Bezos o de Bill Gates. Figuras reconocidas mundialmente. Los más poderosos, los más ricos de la tierra. Así era Job. Un titular de noticias. En un día 500 bueyes, 500 asnas son robadas y matan todos sus criados. Pero no termina bien CNN de pasar esa noticia cuando viene un breaking news de Fox. Y dice, fuego cae del cielo y un rebaño de 7,000 ovejas son consumidas, propiedad del próspero empresario. Pero no, usted cambia de canal y ve otro breaking news, esta vez de CBS. Y usted dice, van a repetir la noticia, pero no. ¿Cuál es? Los caldeos atacan la hacienda de Job, roban 3,000 camellos y matan a sus criados. Usted dirá, ¿qué está pasando con este hombre? Pero vuelve y cambia el canal y pone a ABC con otro breaking news. Dice, se desploma una casa, producto de un gran viento, y mueren todos los hijos de Job. 7 varones y 3 hembras. Todas estas malas noticias en tan solo un día. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es la actitud de Job? Dice en el capítulo 1, el verso 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oigan la reacción de este hombre. Rasgó su manto, se rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Amados hermanos, nuestro Dios no es un Dios de despropósito. Todo cuanto ocurre en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Aunque no lo entendamos en el momento. Ahí están las palabras de Romanos capítulo 8, verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Y eso no lo entendemos, hermano, cuando estamos en medio de la situación. Créanme. Cuando estoy en un momento de adversidad, cuando no sé qué hacer, no entiendo que Dios tiene un propósito con eso. Hermano, imagínese lo peor que le pueda ocurrir a usted o que usted cree que es lo peor que le está pasando en su vida. Usted ama a Dios. Dios tiene un propósito con eso. ¿Y saben por qué? Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Tú no quieres nada malo para la persona que ama, ¿verdad? Y si Dios lo permite, con un propósito. Y sobre todo, porque eso va a glorificar. Eso va a glorificar su nombre. Ahora, aquí está, volvemos a Josafat. Aquí está Josafat que recibe esta noticia. ¿Qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Dice el versículo 3, y le pedí que mantuvieran sus Biblias abiertas. Dice, entonces, cuando él recibe esta mala noticia, dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en medio de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y de lo del monte de Seir, a cuya tierra quisiste que no pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hermano, siempre que yo leo esto, yo me figuro a Josafat allí frente a la casa de Dios. Pero hay una gran multitud de hombres, de mujeres, de niños, madres con su bebé en los brazos. Y ellos han venido a buscar socorro delante de la presencia del rey, del líder. Y este hombre confiesa allí públicamente: no sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Él sabía qué hacer porque él hizo lo que se debía hacer. ¿Y qué fue lo que él hizo? Miren, él humilló en oración su rostro a Dios. Es lo que dice aquí que él hizo. Él se humilló delante de la presencia de Dios. Dice que él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Hermanos, cuando no sabemos lo que debemos hacer, lo que tenemos es que humillarnos y buscar el rostro de Dios en oración. Humillarnos. Él conocía, hermano, la palabra de Dios. Él sabía de que cuando Salomón edificó ese templo, lo que se había dicho allí, que en cualquier momento de adversidad ellos podían presentarse delante de la presencia de Dios si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sus padres le habían enseñado eso. Josafat, ante cualquier adversidad que tú tengas en tu vida, cuando tú no sepas lo que debes hacer, ven a este lugar, humíllate delante de la presencia de Dios, clama al Dios de los cielos, que Él te va a indicar qué vas a hacer. Hermanos, si algo falta cuando estamos pasando por una situación apremiante y no sabemos qué hacer, es recurrir al recurso de la oración, es humillarnos
delante de nuestro Dios. Hermano, la respuesta, casi siempre cuando viene un momento de dificultad, nosotros pensamos en el amigo, pensamos en el familiar. Y le voy a decir algo, llamamos a los hermanos de la iglesia, al pastor. Oren por mí, estoy pasando por esa situación. Pero ni siquiera nosotros nos hemos humillado delante de la presencia del Señor y hemos clamado al Dios de los cielos. Tenemos que aprender, hermano, a humillarnos, a confiar y a esperar en Dios. No es el brazo de carne que nos va a salvar. Y por eso Dios nos coloca a nosotros en situaciones sumamente difíciles. O permite que ocurran para que aprendamos a depender de Él y no de los hombres. En primera de Pedro, en el capítulo 5, Pedro dice ahí el versículo 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, necesitamos humillarnos ante la poderosa mano de Dios, no de los hombres, de Dios. Echando toda nuestra ansiedad. ¿Qué te preocupas en esta mañana? ¿Estás ansioso? ¿Estás desesperado que no sabe qué hacer? Echa tu ansiedad sobre Dios. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4, 6 al 7. Eso fue lo que hizo. Vemos aquí la primera actitud de Josafat, se humilló y fue allí en la casa de Dios y clamó al Dios Todopoderoso. Miren lo que él confiesa, que no tiene fuerza, que no sabe qué hacer. Y a Dios le encanta escuchar eso en nuestros labios. Pablo dice en 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Querido hermano, querida hermana, van a venir situaciones a nuestras vidas que vamos a ser abrumados más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabe? Para que nosotros experimentemos una manera práctica, no teórica, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Hermanos, si algo hace falta, muchas veces es nuestras oraciones, en una sincera humillación delante de Dios. Esta oración debe expresar una total renuncia a nuestra competencia y una total dependencia de Dios. Vamos a ver la segunda, el tiempo está avanzando, actitud que tuvo Josafat. Ok, Josafat está allí delante de la presencia de Dios. El pueblo entero está clamando a su Dios. Pero allí se levanta un profeta. Dios tenía palabra para Josafat y para el pueblo. Dios tiene palabra para ti. Dios tiene palabra para mí en cada situación por la que esté pasando. Pero esa palabra no van a venir de los profetas que andan por ahí. Es de aquí, hermano. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
están aquí en este libro. Nos han sido dadas por su divino poder. Pablo le dijo a los colosenses, ellos estaban completos. No hace más, estamos completos, hermano. Tenemos su palabra, estamos completos. Tenemos hombres fieles que nos hacen entender su palabra. Estamos completos. Que nadie te venga a ti con palabrita por ahí de que yo te profetizo, yo te declaro. No es aquí que está el asunto. Vemos que en el versículo 14 dice, y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oí esto. Y dijo, oí Judá todo. Y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bueno, ahí está Josafat, está el pueblo. Pero vemos una segunda actitud que él toma. ¿Y cuál es? La de oír el mensaje que Dios tenía para él y para el pueblo a través de este profeta. El profeta dijo, y se dirige a Josafat y al pueblo cuando le dice, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud grande. Querido hermano, te siente que no sabe qué hacer ante esa multitud tan grande, ante ese problema tan grande que está enfrentando. No sabe qué hacer, pues aquí está Dios diciéndote, no temáis, ni os amedrentéis ante ese problema que tú consideras grande, porque no es vuestra la guerra, es mía. Hermano, hay tres cosas importantes que este profeta le dice a Josafat y al pueblo en este mensaje. Le dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque la guerra es de Dios. La segunda cosa importante que dice, está quieto y ve la salvación de Dios. Está quieto y ve la salvación de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? La tercera cosa es salir contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Un mensaje corto pero contundente. Tres cosas que el pueblo debía saber, y Josafat. Primero, ellos no debían temer, ni atemorizarse, ni amedrentarse contra ese ejército que acampaba contra ellos. Debían estar quietos y ver la salvación de Dios. Y por último, salí contra ellos porque Dios está contra nosotros. Miren, en primer lugar, hermanos, no debemos temer ni atemorizarnos ante cualquier situación que venga en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nosotros los que vamos a pelear, es Dios que va a pelear por nosotros. Y miren, y si alguien entendió esta palabra
y la saboreó. Cuando la espada cortó su cabeza fue Goliat, porque David se lo dijo. Tú hoy has desafiado los escuadrones del Dios viviente. Tú vienes contra mí, contra espada y jabalina más. Yo en el nombre de Dios vengo contra ti. ¿A quién tú has desafiado? Dios va a hacer esto. Yo te cortaré la cabeza. Te haré tu cuerpo a las aves del cielo. Hermanos, David no fue allí en sus propias fuerzas. Él fue en el nombre de Dios. Confiando en Dios. Bueno, aquí el profeta le dice a Josafat que no debía tener miedo. Miren, yo me imagino allí el rey Saúl, asustado en esa escena. Jonatán, que era un hombre valiente, pero ver a aquel muchachito, quizá de algunos 16 años, marchar contra aquel gigante Goliat. Acnel, que era el comandante general de las tropas, todo allí asombrado y temeroso de lo que iba a pasar con David y Goliat. Pero David no fue en el nombre de él. Él fue en el nombre de Dios. Enfrentar a aquel gigante. No sé cuál es el gigante que te amenaza en este momento. Pero ven el nombre de Dios. No temas, porque Dios estará contigo. Pero la segunda causa del mensaje de este profeta Jahaziel es: está quieto y ve la salvación de Jehová. Hermano, es difícil cuando estamos pasando por una situación que no sabemos qué hacer, estarse quieto. Agarramos el teléfono, comenzamos a llamarle una vez. Nos hemos ido delante de la presencia de Dios en oración, nos hemos humillado. No hemos reconocido que Dios va a pelear esa batalla por nosotros. Nos inquietamos. Perdemos el sueño, vienen los problemas por ahí para conciliar el sueño. A veces no queremos decirle a nadie por lo que estamos pasando. O a veces llamamos a gente indebida que no debemos compartir eso. Y nos inquietamos. Pero ¿cuál es la palabra del profeta? Está quieto. Está quietos y ve la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estará con vosotros. Hermanos, hay una cosa que nosotros debemos aprender y es difícil. Y es cuando estemos pasando por un momento así, deja que Dios y cuando digo estar tranquilo, estar quieto, no es que tampoco vamos a subir una actitud pasiva, sino es que nos vamos a mover dentro de la voluntad. No era que ellos iban a quedar ahí, vamos a decir, todo el tiempo frente al templo. Y los enemigos ahí. Iba a haber un momento de ellos tomar acción. Y lo vemos en ese mismo mensaje del profeta. Él le dice: salí contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, ese capítulo 8 de Romanos es tan especial. Porque yo puedo estar pasando cualquier situación en mi vida y cuando después que yo la leo, yo me levanto de ahí como un Superman. ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Era como cuando usted estaba en la escuela y si usted tenía un hermano mayor que usted en esa escuela, a usted no le importaba buscar pleito, porque usted sabía que su hermano mayor iba a resolver.
Queridos hermanos, estarnos quietos no es una acción necesariamente pasiva, sino debemos movernos dentro de la voluntad de Dios. Ellos tenían que descender, tenían que marchar contra el enemigo, con la promesa de que Dios iba a pelear por ellos. Vamos a ver entonces cuál fue la tercera actitud de este rey. Versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a su profeta y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra el monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con lo del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos, como alhajas, que tomaron para sí, tanto que no podían llevar 3 días, estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron el nombre de Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Que esa palabra Beraca traducida es bendición. Versículo 27. Y toda Judá y lo de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozoso, porque Jehová le había dado gozo librándolo de sus enemigos. Hermanos, esto es como para hacer una película. Los dramas de Hollywood resultan muy inferiores al drama de esta historia. Nosotros vemos que la tercera actitud de el rey Josafat es una actitud de actuar, creyendo y confiando en la palabra de Dios. Él actuó creyendo y confiando en la palabra de Dios. Dios le dijo: salí contra ellos. Ahora, ahí, estas son de las cosas que uno encuentra en la Biblia y dice: oye, pero esto parece como hasta irracional. Claro, para la mente de los hombres. Voy a salir contra un ejército, mandando a los sacerdotes con ornamentos sagrados y al coro de los levitas cantando y todo. Eso fue lo que hice. Hermano, adorando el nombre de Dios, alabando el nombre de Dios, porque para siempre son su misericordia. Está bien, eso no habla la actitud que nosotros debemos tener en medio de una prueba. Nunca dejemos de glorificar el nombre de Dios. Y a veces nosotros pecamos cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos, cuando andamos como enlutados, de repente el gozo se va de nuestra vida. Ya no queremos congregarnos. Venimos y nos sentamos, venimos a la iglesia y nos sentamos y es como un depósito de huesos ahí sin vida. No, hermano, glorifiquemos a Dios en cualquier situación que estemos pasando. Bueno, entonces Josafat
tuvo una actitud, actuó creyendo en la palabra del profeta. Confió en Dios. Y como resultado, ¿qué ocurrió? Descendieron. Vieron que no se quedaron pasivos, salieron, vamos a pelear. Salieron ellos, pero ya Dios le había dado la victoria. Puso a estos tres grandes ejércitos, uno contra otro, y se destruyeron. Querido hermano, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, que Dios es real, que Dios existe y que es galardonador de lo que le buscan. Mira, quizá no sepa qué hacer. Estoy aquí. Pero usted no entiende mi situación. Humanamente hablando, quizás no la pueda entender. Quizá usted me aborde, ¿qué puedo hacer? Y aún terminando este mensaje, yo digo, bueno, no sé, tú puedes hacer. Pero Dios sí sabe lo que tú puedes hacer. Y lo hemos visto aquí, en su palabra. No sabe lo que debe hacer. Humilla delante de la presencia de Dios. Humíllate en oración, busca el rostro de Dios. No sabe qué hacer, debe ponerte al consejo de Dios en su palabra. Escudriña, medita. Este libro nos fue dado, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte. Es la utilidad de la palabra de Dios, a fin de que nosotros seamos perfectos para toda buena obra. No te puedo recomendar otro libro que no sea la Biblia. Hay muchos libros que se han escrito por ahí de motivación personal y todo eso, pero ninguno como la Biblia, y se lo digo por experiencia. Con esto termino. Miren, antes de conocer al Señor, yo le mencioné algo al pastor unas cuantas horas atrás. El año 1990, yo creo que se lo dije a ustedes, pero perdonen, cuando uno va entrando en edad, mi esposa me lo dice que está repitiendo mucho. Hay cosas que se las repito en la casa, porque ya me lo dijiste. Pero mi vida estaba derrumbada y yo no sabía qué hacer. De hecho, no deseaba vivir. Cuando todo lo había alcanzado, y ahí me tumbó el Señor. En el 91 conocí al Señor. Pero antes de eso, yo comencé a inquirir, a buscar libros de motivación personal. Y recuerdo que compré una colección de 3 libros de un sacerdote español llamado, un conferencista católico llamado Gregorio Mateu. Alegría de vivir, deseo de vivir. Todos esos libros de Dale Carnegie, un gran motivador también. Eso me aliviaba, porque es como cuando se toma tiene un dolor, se toma un analgésico. Pero después volvía de nuevo con más fuerza. Pero cuando llegué aquí, hermano, al día de hoy, este libro no me ha decepcionado. Aquí siempre hay, para mí también lo hay para ti. Así, hermano, que Dios nos bendiga. En esta tarde, pues no sabe lo que hacer. Dios nos ha dicho en su palabra que debemos.